Vamos a continuar entonces aquí con la segunda parte de la clase de hoy, viernes 3. Entonces ahorita estábamos hablando de los derechos, las situaciones que no son transmisibles y mencionamos también estas argucias o cuestiones que se hacen para tratar de evitar las sucesiones, que se da, como les decía yo, principalmente por la complejidad que representa el proceso de sucesión, no tanto el proceso, por la complejidad que representa el testamento y por tratar de evitar los conflictos. ¿Sí? Yo lo que siempre digo es que en las sucesiones, si las personas son racionales, no debería haber conflictos, pero ese es el problema, que las personas generalmente son más emocionales que racionales. O cuando las personas simplemente no se llevan bien, entonces mezclan esos sentimientos de desconfianza, incluso odio que se tienen unos con otros, y ahí sí es donde eso se vuelve bien complejo de manejar. Uno de las situaciones en las que yo más recuerdo que he tenido problemas con sucesiones fue en una sucesión en la que se dejó un parqueadero en el centro. Si no saben, los parqueaderos son de los bienes más apetecidos que hay acá. ¿Por qué? Porque el parqueadero es un lote que no gasta prácticamente nada y produce muy buena rentabilidad. Entonces todo el mundo quería el parqueadero, sin importar si su cuota hereditaria, si la porción que le tocaba a él, a esas personas, sí les alcanzaba para adquirir el parqueadero. Entonces eso se vuelve muy polémico porque todo el mundo quiere un solo bien y los otros bienes, la finca, la casa, el apartamento. No, todos quieren es el otro. Entonces a la hora de repartir es complejo. Entonces, ¿qué pasa si las personas no se ponen de acuerdo? Todos quedan en comunidad y pro indiviso de todo. Entonces uno de la gente le tiene que decir, es que nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que hacer esto bien porque si no todos van a quedar con un porcentaje de todo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que es prácticamente como que usted no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Vamos a suponer que es el parqueadero y son 3 hijos. Entonces, tenemos parqueadero, casa, apartamento. El ideal sería que un bien para cada uno, suponiendo que los bienes valgan lo mismo, pues. ¿Sí? Entonces, para alguien el parqueadero, para alguien el apartamento, para alguien la casa, suponiendo que cada bien vale lo mismo. Pero todos quieren el parqueadero. Entonces uno dice, bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos van a quedar con un 33% en todos los bienes. O sea que después de que tramite la sucesión quedaron exactamente iguales. O sea, cada uno con un pedazo del bien. Y entonces, ¿qué toca hacer después de eso? Porque la persona va a decir, no, no, yo no quiero compartir con esta otra persona, no me quiero entender con este nada. Entonces, después les toca hacer es un proceso divisorio. Y en esos procesos divisorios, ¿qué es lo que toca hacer? Toca decir, si se puede partir materialmente, se parte. Si no se puede partir, entonces toca venderlo en pública subasta. Y ahí es donde se empieza a perder plata y donde se empiezan a generar conflictos que no son necesarios. En cambio, si se hubieran puesto de acuerdo desde el principio, repartimos y se acabó el asunto. Entonces, esos son los conflictos que ocurren, que son los conflictos a los que la gente le huye en las sucesiones. Y eso ocurre porque la gente, como les digo, es más emocional que racional. Entonces, ahí parte de nuestra función como abogados es también uno aconsejar y asesorar a las personas en sentido de qué es lo que más le conviene hablando jurídicamente. Es decir, si usted sigue peleando, no se pone de acuerdo, entonces va a pasar eso y después le va a tocar demandar en otro proceso y después entonces va a terminar perdiendo plata. ¿Sí? Entonces ahí eso es lo que tenemos nosotros que, ese también hace parte de nuestro papel de asesoría jurídica, de decirle a la gente, no, venga, tratemos de resolver de este lado, miremos que esta situación, porque si no, lo que les digo, generamos más problemas y al final es como si no hubiéramos hecho nada. Ya ellos son comuneros de la herencia y termina el proceso de sucesión y siguen siendo comuneros. Ya no de la herencia, sino comuneros normales. Gravísimo. ¿Listo? Entonces, ahí ya le toca también a uno de decir, no, venga, pero entonces se puede hacer esto. Eso cuando ya la sucesión está dada, pero antes de la sucesión, entonces uno asesorar y darle a las personas cuál es la mejor visión. Para mí, Daniel Opera, para mí, lo mejor sería hacer un testamento bien hecho, mejor que los otros dos que estábamos discutiendo, hacer una sociedad o hacer un fideicomiso, para mí, ¿ya? Pero que quede bien hecho, que sea asesorado por un abogado y demás. ¿Listo?
Más adelante vemos los requisitos del testamento y se van a dar cuenta por qué es que la gente le tiene como tanta, ¿sí? Por ahora, continuemos con el tema que estamos viendo, que son los elementos que componen la sucesión, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de este tema, les pongo la diapositiva. Los elementos jurídicos que componen el derecho de sucesiones. Entonces vimos herencia y legado, también vimos representación y transmisión, ¿ya? Vamos a pasar ahora a hablar de estos tres últimos componentes, elementos que son, primero la indignidad, segundo el desheredamiento y tercero la conmoriencia, que es una situación que también afecta y también es muy importante tenerla en cuenta dentro de derecho de sucesiones. ¿Listo? Entonces pasemos por acá las diapositivas. Entonces acá tenemos lo que se refiere a herencia y legado, ¿ya? Que fue lo que vimos ahorita. El de transmisión, que también lo vimos ahorita, y que mencionamos cuáles son los bienes que son intransmisibles, no intransferibles. Recuerden que cuando hablamos de transferencia o hablamos de tradición, que transferencia y tradición sería lo mismo, estamos hablando de actos entre vivos, ¿sí? Que los mencionamos ayer, la compraventa, donación, etcétera. Cuando hablamos de transmisión, estamos hablando que la persona muere y otro lo suceden sus bienes. Aquí está la parte de la representación y ahora vamos a hablar de un fenómeno totalmente diferente que es la indignidad. La indignidad está regulada en el artículo 1025 del Código Civil colombiano, ¿ya? Y aquí aparecen las causales de indignidad. Antes de meternos con las causales, expliquemos un poquito a qué se refiere este fenómeno. Este fenómeno se refiere a que muere el causante y vamos a repartir la herencia. Pero los otros herederos o cualquier interesado llega y dice, un momento, uno de esos herederos es indigno de recibir la herencia. A esa persona no se le puede dar herencia. Y entonces demandan un proceso para lograr la declaración de indignidad. Quiere decir que la indignidad se da después de la muerte, que la indignidad debe ser declarada judicialmente. Y la indignidad debe hacerse conforme a unas causales, que ya las vamos a ver, fueron las que estaban ahí en la diapositiva. Y el efecto de la indignidad es que esa persona no puede recibir la herencia. Pero acabamos de ver que sus herederos sí lo pueden representar, ¿sí? Es decir, los hijos. sí, entonces, si tenemos aquí ¿cómo se llama el causante? Ya sabemos, Pedro. Pedro es el causante de nosotros. Entonces, si Pedro muere, entonces Pedro le deja la herencia a sus hijos. En este caso, vamos a dejársela a su hijo Hugo, ¿ya? Pero después nosotros decimos, ojo, que es que ese Hugo es una joyita, ese Hugo es un tal por cual, y entonces Hugo debe ser declarado indigno, él no puede recibir. Pero eso no obsta para que el hijo de Hugo entre por representación, llamémoslo Juan. Entonces Juan puede recibir por representación de su padre, ¿sí? O sea que aún con indignidad se puede dar la figura de la representación. Miremos ahora si entremos a analizar las causales que están, como les digo, reguladas en el Código Civil colombiano, específicamente en el artículo 1025, que es el que encontramos acá. Dice este artículo, son indignos para suceder al difunto como herederos o legatarios. Quiere decir que la indignidad también se da para el legatario. Recordemos que heredero es la persona que por el parentesco que tiene con el causante va a recibir los bienes. Y el legatario es aquel al que se le ha dejado un bien de manera directa y específica en el testamento. Y ese no necesita ser pariente, no tiene que tener ese parentesco con el causante. Ese puede ser cualquier persona a la que se le deja el legado. Y tanto opera la indignidad para el heredero como para el legatario, ¿ya?
Primer punto importante. Ahora sí entremos en materia con las diferentes causales de indignidad. Entonces dice, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto y ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla. Básicamente, la primera causal implica que el heredero o legatario mata al causante, pero el problema es que necesitamos sentencia penal ejecutoriada donde se condene por homicidio a esa persona. Y aquí viene una anotación que me parece a mí increíble. Miren que la herencia se pierde y la herencia es un derecho que nace del parentesco. Y la herencia se pierde por haber cometido este delito. Los gananciales en Colombia no se pierden por nada. Resulta que el cónyuge puede matar al otro cónyuge para quedarse con los gananciales. Lo meten a la cárcel, pero no le quitan los gananciales. Eso llama mucho la atención. Los gananciales no se pierden por nada. La única punto donde uno podría hablar de que se podrían perder los gananciales es si miramos el artículo 1824 del Código Civil, que es cuando uno de los cónyuges sustrae, distrae o oculta bienes de la sociedad conyugal con miras a defraudar al otro. ¿Sí? Entonces, el marido llega y esconde una propiedad, se la pasa al mejor amigo o hace cualquier maniobra de estas para no tener que partir los gananciales con el cónyuge. Ese artículo 1824 dice que cuando ocurren esas maniobras, la persona que ha defraudado, pierde el derecho que le corresponde en ese bien y debe restituir su valor doblado. Pero solo es en ese bien, no pierde todos los gananciales, pierde el derecho que tiene sobre los bienes que ocultó, distrajo o sustrajo. ¿Sí? A mí siempre me ha llamado la atención eso de que en Colombia no se pierdan los gananciales, pero sí se pierde la herencia. Yo creo que en la modificación de Código Civil que debe haber, que se está presentando, que la hizo la Universidad Nacional, voy a revisar a ver si específicamente ese tema está, porque yo creo que sí vale la pena revisarlo y sí vale la pena poner como unas especies de causales de indignidad de los gananciales. Porque ¿cómo es posible de que yo me case con Ana María? Sí, y la mato a ella para quedarme con esos bienes y me voy para la cárcel, pero me los dan? O sea, no, para mí no tiene mucho sentido. Y En quedan cambio, ahí guardados. sí, sí, o sea, ahí quedan, pero son míos, ¿sí? Pero son míos. En cambio, con la herencia no. Con la herencia llegan y dicen, Andrés, un momentico, parce, que es que usted fue el que mató a... Venga a ver, ¿sí? Obviamente requiere la sentencia ejecutoriada, o sea, no es una cacería de brujas tipo Inquisición de bruja y quémela, no, momentico, o sea, esto requiere que haya un proceso judicial penal anterior en el que haya esa declaración de culpabilidad en el caso del homicidio, ¿cierto? Y no solo es el homicidio, sino que también mire que me habla de que por obra o consejo, o sea, quien instiga ese homicidio, el coautor o el autor intelectual, ¿sí? No tiene que ser el autor material. Y también me habla del que lo deja perecer pudiendo salvarlo, lo que se llama omisión de socorro, ¿sí? Que la persona ve que le pegan unos tiros al papá y llega y dice, uy, lo podría llevar al hospital, ¿no? Pero mejor que se muera, así me toca la herencia. Ese sí es más difícil todavía de probarlo. Claro que hay un delito que es ese, omisión de socorro. O sea, la persona tendría que haber sido condenada por ese homicidio penalmente para que se dé esa primera causal. Es difícil, es complejo que se dé, pero hay casos de indignidad, sí se dan casos de indignidad, lo que les digo, con la sentencia penal y con eso va usted a demandar y ahí ya prácticamente, ¿qué va a decir uno? Con una sentencia penal condenatoria y la persona en Bellavista. ¿Qué va a decir uno ahí? Sí, o sea, ahí jodidos. Ahí sí prácticamente, chao. Miremos la segunda causal. La segunda causal dice, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge,
o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal de que dicho atentado se pruebe con sentencia ejecutoriada. O sea que la segunda causal implica que la persona sea condenada por tentativa de homicidio. Pero me dice que haya atentado contra el honor, tentativa de acceso carnal. No sé si ese delito existe en el Código Penal. Y tentativa de hurto. Por la redacción pareciera que se refiere a tentativa de homicidio, tentativa de acceso carnal y tentativa de hurto. Más o menos eso es lo que parece que se redacta en el código. Recordemos que, como les dije en la primera clase ayer, este código viene de 1887, pero en realidad no viene de ahí, sino del chileno de 1855, que tampoco viene de ahí, sino del chileno de 1804. Entonces, por eso es que esa redacción a veces es como turbia y que cuando la intentamos comparar con los delitos del Código Penal, uno no está muy seguro de que sí existan. Entonces, ahí ya necesitaríamos pues la asesoría de un profesor experto en penal que nos diga cuál sería la equivalencia de esos delitos. Por ahora, lo que yo interpreto, dejando claro de que yo soy experto en familia, en procedimiento civil, no en penal, es tentativa de homicidio, tentativa de acceso carnal, porque no sé a qué más podría referirse con el honor, y tentativa de hurto. De pronto con el honor se podría mirar los delitos de injuria y calumnia. Esa sería una pregunta para analizar, porque la injuria y calumnia, ¿qué dañan? Dañan la imagen, el buen nombre de la persona, y eso podría ir con el honor. Puede ser, ¿sí? Entonces, pero ahí ya sí nos toca extender más la pita, o sea, acomodar una interpretación que ya es más compleja y ya saquen ustedes sus propias conclusiones de si los delitos de injuria y calumnia podrían llegar a ser una causal de, ¿sí? Porque yo tengo un caso en el que de pronto podría llegar a pasar eso. Tengo un caso en el que yo represento al hijo y el hijo tiene muy mala relación con la mamá. Y cada rato le dice, es que usted es una mentirosa, es que usted es una no sé qué. Si la mamá lo llegase a denunciar por injuria o por calumnia por estas discusiones que tienen y llegare a ser condenado él, ¿será que en ese caso, aduciendo que se es una afrenta contra el honor, podría ser declarado en indignidad? Interesante ahí ese asunto. Tercera causal. Antes de que pasemos a la tercera causal. Miren que acá me hablan de la persona de cuya sucesión se trata, o sea, tentativa de homicidio y los otros delitos contra el causante, el muerto, o el cónyuge del causante, el cónyuge supérstite, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, siempre que sea aprobado, pues, ese atentado contra la persona. Entonces, mire que no solamente lo dan si se le genera mal al causante, sino al cónyuge, a los descendientes y a los ascendientes. En el primer caso, no, que eso también uno lo hace preguntarse en la primera causal. Si en la segunda atentar contra la vida del causante, del cónyuge y de los ascendientes y descendientes es una causal de indignidad, ¿por qué razón en la primera no se redactó el homicidio? O sea, la tentativa sí, pero el homicidio no. Suena extraño, pero recordemos que este código viene de hace mucho tiempo y que fue redactado por Andrés Bello, que fue el que lo tradujo, ¿sí? Y Andrés Bello no era abogado. Y en este tipo de cosas a veces uno sí nota a veces esa falta de técnica jurídica que hay, que si bien es un trabajo súper encomiable como es esto, o sea, es un trabajo impresionante traer ese código de Napoleón y acoplarlo a nuestra cultura, pero uno sí ve aquí esa particularidad. Miren que me habla del que ha cometido el delito de homicidio en la persona del difunto, pero aquí abajo me habla del que ha cometido el atentado grave contra la vida del cónyuge y estos, pero arriba no se menciona. O sea que si yo fuera exégeta, de esos que nada más aplican la ley así, lo que dice y punto, el exégeta podría decir que si hay homicidio del cónyuge y de los ascendientes o descendientes, no hay lugar a indignidad, pero si hay tentativa de homicidio, sí.
haciendo una interpretación, la que de verdad se debe hacer, que es una interpretación sistemática, una interpretación más amplia, uno tiene que decir que ambos delitos cobijan tanto a la persona del difunto como a su cónyuge y a su ascendientes o descendientes. Tengan en cuenta que por sentencias de la Corte Constitucional, cada vez que se menciona la palabra cónyuge, también tenemos que incluir ahí al compañero permanente, porque si no estaríamos cayendo en una interpretación indebida de las normas jurídicas. Esas expresiones cónyuges siempre han sido demandadas en la Corte Constitucional y casi siempre se declara la exequibilidad condicionada. Es decir, que son exequibles en la medida en la que uno entienda que cada vez que nos referimos a cónyuge y o compañero permanente. ¿Listo? Entonces, sí, sí se aplica en el caso de tentativa y de homicidio. Causal 3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Aquí nos queda como, ¿qué? Nos dice que cualquier pariente hasta el sexto grado de consanguinidad, lo que no entiendo es por qué menciona hasta el sexto grado si solamente se recibe hasta el cuarto, herencia. Sí, lo deja uno como, Entonces, que el consanguíneo dentro del sexto grado, que en estado de demencia del muerto, no lo socorrió. O sea, que lo dejaron morir loco, pues más o menos es la cosa ahí. Este sí es más complejo, este es muy difícil que se dé, porque entonces aquí requeremos que haya una declaración de interdicción, que haya unos dictámenes médicos en el que diga que la persona tiene alguna enfermedad de tipo mental, que lo podríamos, digamos, asimilar a este término que se utiliza demencia. Este término demencia viene de demente, de sin mente, entendiendo la mente como la capacidad de autodeterminación. Es decir, que cuando se habla de demencia en el Código Civil, se refiere a la persona que sufre una enfermedad psicológica que le impide autodeterminarse, una enfermedad psicológica tan grave que impide la autodeterminación. ¿Ya? Por ejemplo, el Alzheimer podría ser una enfermedad así, pero Alzheimer en un grado pues ya muy avanzado, que es una enfermedad que impide la autodeterminación. Casi todas esas expresiones se han cambiado la palabra demente porque para ciertas personas resulta peyorativa, aunque para mí no me parece que sea peyorativo, porque si uno analiza la etimología de la palabra, tiene mucho sentido que se utilice demente y se ha cambiado por discapacidad mental, lo cual a mí sí me parece perverso, ¿sí? Porque generalmente la discapacidad se relaciona con la movilidad física, ¿ya? Entonces, básicamente para mí, cuando yo le digo discapacitado mental, es como si yo estuviera utilizando un término como decir tullido mental. A mí me parece incluso más dañino el término discapacidad mental que el término demencia. Pero lo que les digo, todo depende de la persona. Entonces, generalmente ese término nos referimos a eso, a una enfermedad psicológica que impide la autodeterminación. Pero la parte que no queda muy clara de esa causal 3 es que dice que no lo haya socorrido pudiendo socorrerlo. Y, lo que uno no comprende muy bien es a qué se refiere con ese socorro, es decir, a llevar a la persona al médico, a internarla en un centro psiquiátrico, a darle la droga. ¿Se refiere a eso o a qué es a lo que efectivamente se refiere? A simplemente tirarlo a la calle o algo así, o a qué. Entonces, digamos que esa causal tercera sí es muchísimo más complejo que se dé en la vida real por la dificultad que representa establecer a qué es que se refiere esto del no socorro, ¿sí? Porque la omisión de socorro en el suicidio, perdón, en el homicidio es claro, es decir, si la persona ha sido herida de muerte y usted no lo transporta al centro médico y gracias a
a que usted se negó a prestar esa ayuda, la persona fallece, pues entonces ahí tenemos el delito de omisión de socorro, ¿sí? No es que la persona lo haya matado, porque puede haber sido un accidente, puede haber sido que la persona se hirió, lo que sea, pero que usted estaba en sus manos poder llevarlo a un servicio médico y que no lo hizo y que por eso la persona ha fallecido, por esa negligencia o incluso dolo que usted tuvo al no querer llevar a la persona. Entonces, usted no es responsable de la muerte, pero sí es responsable por no haberle prestado ayuda cuando, si se lo hubiese prestado, hubiera salvado la vida. Pero en el caso de esta discapacidad mental, no entiendo yo muy bien cuál sería esa ayuda en específico. Lo que les digo, llevarlo al médico, internarlo en un centro psiquiátrico, estar pendiente de las medicinas, o se refiere a qué. Entonces nos deja esa causal tercera tan extraña, mmm, nos deja muchísimas dudas y ahí yo sí creo que es muy, muy difícil aplicar una indignidad teniendo en cuenta esa causal, porque me parece a mí que es muy difícil acoplar ese precepto jurídico a un caso concreto. Miremos la causal cuarta. La causal cuarta dice, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Simple. Amenaza a la persona, haga testamento a mi favor, ¿sí? O no puede hacer testamento, ¿sí? O la persona quería hacer un testamento repartiendo los bienes de una manera y la persona no lo deja con dolo, ¿sí? No ejerce una fuerza o dolosamente no lo deja hacerlo. Aquí el problema es la prueba, ¿cierto? ¿Por qué? La carga de la prueba, que está regulada en el artículo 167 del Código Penal del Proceso, si no estoy mal. Venga, miremoslo. Mírenlo acá. El artículo 167 habla de la carga de la prueba. Y este artículo dice, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Entonces, cuando yo persigo que se aplique una norma, como en este caso, que se aplique la indignidad por esta causal cuarta, yo tengo que probar el supuesto de hecho de esa norma, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que se aplique esta causal cuarta en la que dice que por fuerza o dolo se obtuvo una disposición testamentaria. Entonces, me obliga la ley, el artículo 167 del Código General, a demostrar el supuesto de hecho de esta norma. ¿Cuál es el supuesto de hecho? La fuerza o el dolo para lograr la disposición. Entonces, ahí tengo yo que probar que la persona dolosamente o por medio de el ejercicio de la fuerza evitó que la persona diera el testamento o logró una disposición testamentaria a favor suyo o a favor de un tercero, lo cual es muy difícil de probar. Uno podría decir, la falsedad en documento público, es decir, si yo falsifico el testamento, no, porque es que ahí yo no estoy logrando, o bueno, dolosamente, porque como me habla de dolo, de pronto podría yo decir que ese testamento, pero aquí me hace suponer que el testamento es válido, o sea, que el testamento que se dio, que la disposición testamentaria que se dio es un testamento válido, pero que el problema de este testamento es el consentimiento, que el consentimiento del testador está viciado por fuerza o dolo, ¿sí? Entonces, ahí el problema es la prueba, la demostración de esto. Sin embargo, si yo puedo demostrar que la persona fue amenazada, por ejemplo, o que le secuestraron un hijo o cualquier cosa para lograr esa disposición testamentaria, entonces se puede solicitar la indignidad para que no reciba precisamente la disposición testamentaria que obtuvo con dolo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente causal, la causal quinto. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Este es el caso que les he dicho que lo hemos visto en las películas muchas veces y en las novelas y demás cuando uno lee, ¿sí?
No, no estoy hablando de las novelas de televisión, no, no, eso no. Estoy hablando de las novelas, sí, esto, ¿ya? En el cual la persona otorga un testamento y le deja todo a, qué sé yo, tal persona. Y entonces los hijos llegan y, uy, no, ¿cómo le va a dejar todo? Y no va a dejar a nosotros por nada. Y esconden el testamento y entonces corren y al final se le vuela en el viento y la persona lo atrapa. Sí. ¿Saben en dónde, en qué película ve uno eso? En Ratatouille. Si ustedes recuerdan, en Ratatouille, la de Disney, que es una ratica, que es cocinero y no sé qué, el chef, el gordito, ¿sí se acuerda, Sí, Cristina? ¿Cierto? sí, sí. Chef, el gordito, hace un testamento que dice que le deja todo al su chef de él, al otro, el que es el malo. ¿Sí? A menos que que si no tiene ningún heredero, todo le queda al su chef. Y el man después recibió una carta de una de las novias que había tenido el gordito, Gustav, y le dice que tiene un hijo. Entonces, eso invalida el testamento, porque el testamento dice, si no tiene herederos, entonces le queda al su chef. Y entonces el papel se vuela y la rata lo coge y y a la final se lo entrega y a la final queda el muchacho, el flaquito, como el dueño del restaurante. Ese ha sido, digamos, comidilla de novelas y películas, lo que usted quiera. Entonces, la persona que oculta el testamento eh, pierde el derecho a recibir herencia o legado por esa ocultación dolosa. Pero volvemos a lo mismo punto. Yo tengo que probar que esa persona dolosamente ocultó el testamento. Porque si yo voy a decir que esa persona es indigno, yo tengo que probar que hubo ese dolo y que esa persona ocultó ese testamento. Ya, por el artículo 167 del Código Penal del Proceso, que es el que habla de la carga de la prueba. ¿Ya? Numeral 6. El que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por la ley a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. Esa claridad que nos ponen ahí al final, esa aclaración lo hace muchísimo más claro. Obviamente esa aclaración no estaba en el Código Civil original de Andrés Bello, eso no estaba, simplemente decía el que abandone. Pero esa aclaración, que no entiendo por qué la aclaración está ahí, no en los otros numerales, que también la requieren, pero bueno, al menos aquí la tenemos, gran cosa, nos dice específicamente cuando el código nos habla de abandono, y esto por analogía se podría aplicar a cualquier otra parte del código donde se mencione la palabra abandono, en el cual nos dicen qué se refieren específicamente cuando hablamos de abandono, ¿sí? Y nos hablan que es una falta absoluta o temporal en el cuidado personal o crianza, el no pagar alimentos, ¿sí? O que no le dé sustento o asistencia médica. Este es bien interesante porque entonces aquí también tenemos un paralelo con otro derecho que son los alimentos. Les pongo el siguiente caso que me llegó una vez una persona estando en clase, creo que era una clase de derecho de familia, llega una muchacha y me dice, profe, yo tengo un caso que le quiero preguntar, ¿sí? Ella llega y me dice, lo que pasa es que mi novio tiene un hermano. El hermano de mi novio, cuando estaban niños, tenían como 2 añitos, el papá se fue y los abandonó y nunca les dio ni un peso. No les dio ni con qué envenenarse, nada. El tipo se desapareció de la faz de la tierra. Ellos crecieron con un padre ausente, mejor dicho, sin padre. Hicieron su vida, se volvieron profesionales, estudiaron, montaron sus negocios, su empresa y hoy en día son unas personas de buena capacidad económica, bollantes, unas personas ya de platica. Y resulta que después de tantos años apareció el papá y los demandó por alimentos.
Ellos están obligados a pagarle los alimentos a ese papá que los abandonó y que fue un hijo de tantas y que ta, 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 ta. Sí. Porque sí, Andrés. Andrés, porque sí. Profe, he leído, no sé, he leído que recae sobre los padres, no sé. No, 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 pero no se vale. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Ah, porque no, sí. No, no, no se vale. A ver, ¿quién me dice por qué sí? ¿O por qué no? Profe, sí, porque pues, no mentiras, no, no sé. Yo diría que sí, porque pues digamos que sí lo dice que la obligación de alimentos también es con los padres, pero no sé, pues ahí no habría pues como dignidad, digámoslo así, para reclamar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Usted lo dijo. ¿De dónde surge la obligación alimentaria? La obligación alimentaria surge del artículo 411 del Código Civil, que es este. De este artículo 411 del Código Civil es de donde surge la obligación. Entonces dice 411, titulares del derecho de alimentos. Entonces dice, se deben alimentos, primero, al cónyuge, segundo, a los descendientes, tercero, a los ascendientes. Mire que aquí nunca dice a los ascendientes siempre y cuando hayan dado ta, 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 ta. Entonces, el problema es que la obligación alimentaria depende de manera directa de la ley. Y la ley dice que usted le debe alimentos a los ascendientes, pero no pone que esos alimentos se deben siempre y cuando los ascendientes hayan dado los alimentos. No, no habla de eso. Simplemente dice que usted le debe a los alimentos a los ascendientes y punto. Es como los impuestos, ¿sí? Hay que pagar tanto de impuestos. Ay, pero es que yo soy muy pobre, madre, cabeza de familia, pues pague impuestos. Ay, pero es que muy anciano, pero es que es un niño, pero es que pague impuestos. Punto. ¿Sí? Porque esa obligación depende directamente de que la ley dice, si usted tiene tanto patrimonio, tiene que pagar impuestos. Ah, pero es que nada, pague impuestos. ¿Sí? Lo mismo ocurre más o menos con los alimentos. Sí, de manera similar. No es directamente igual, pero es de manera similar. Es decir, el alimento no depende de que la otra persona haya sido bueno, sino que depende del parentesco. Y ya. En cambio, con la herencia, acá me parece a mí que sí lo hicieron bien, y en el caso de los alimentos les falta esto, y es que esa indignidad dice, hombre, pero es que ¿cómo vas a recibir herencia y legado cuando vos no cumpliste con la obligación más básica de la ley y moral, que es darle alimentos a quien estás obligado a dárselo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esos pelados tendrían que darle alimentos a ese papá. Pero resulta que si alguno de ellos muere y no ha dejado hijos, es decir, que le corresponde a los ascendientes, ese señor puede ser declarado indigno, porque él al no dar los alimentos cuando ellos los necesitaron, se gana ese título de indignidad y pierde. Pero de que les toca pagarle los alimentos, sí, señor. Esa es la parte injusta. Y entonces ahí es cuando uno le dice a las personas, lo que pasa es que en el derecho los jueces no tienen que resolver los casos en justicia, los tienen que resolver es según la ley. Recuerden que el principio de legalidad implica que el juez está sometido al imperio de la ley, no de la justicia. Esa es una de las cosas que uno se queda como, sí señor, que el juez está obligado a aplicar lo que dice la ley. El juez no toma las decisiones basadas en lo que es justo o no es justo, sino en lo que dice la ley. La ley dice que al papá hay que darle alimentos, no dice nada más. Entonces, basándonos en eso, en que la ley obliga que se tiene que hacer por el parentesco, graves. Pero en el caso de las sucesiones sí se analizó más el asunto. Lo que les digo es que las sucesiones es un derecho que viene desde hace milenios. En cambio, los alimentos es un concepto más nuevo. No, tampoco pues nos lo inventaron ayer, pues, pero es un concepto más reciente que no ha tenido tantísimo desarrollo como las sucesiones. Entonces, en las sucesiones sí se ha previsto toda esta cantidad de cosas. ¿Ya? Aunque la redacción ahí era difícil, pero mire que con esa claridad ya queda totalmente diáfano, que es lo que nos quiere decir el código en este asunto cuando se nos habla de abandono, ¿ya?
Y nos pone acá este pedacito, dice, se exceptúa al heredero o legatario que habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial en la que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentre en pleno ejercicio de su capacidad legal y libre de vicio. O sea que el causante, el muerto, tiene que haber expresado en vida que perdona, que aún sabiendo que el hijo había sido un pelle con él y que no le dio los alimentos y que no lo cuidó y que no le prestó la ayuda, él lo perdona y aún así le desea dar esa herencia o ese legado. Entonces, es muy interesante porque tenemos, por un lado, ese deber moral y legal, porque no es solo moral, sino también es un deber legal, artículo 411 del Código Civil, ya lo vimos. Y por otro lado, también está que se respeta la decisión del causante de incluso perdonar esa situación, ese agravio, pues, que se cometió contra su persona. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿ya? Sigamos con la siguiente causal. Séptima, el que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el título sexto, capítulo primero del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona cuya sucesión se trata. Entonces, ahí nos tenemos que ir para el Código Penal, pero básicamente es hurto y homicidio y bueno, sí. Sí, ahí sí, busquen eso. El título sexto, capítulo primero del Código Penal. ¿Ya? Esos delitos que están ahí contenidos en ese punto, si se han cometido contra el causante, entonces puede ser solicitada la indignidad. Pero mira que volvemos al mismo punto que requerimos sentencia penal ejecutoriada. Y octava, causal octava, quien abandonó, ya sabemos que es el abandono, sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante, teniendo las condiciones para hacerlo, si éste en vida se hubiese encontrado en situación de discapacidad. Básicamente la octava casi que nos repite lo que dice la causal sexta, ¿ya? Entonces, esas son las causales de indignidad sucesoral. ¿Cómo se hace el proceso de indignidad? Ese es un proceso de naturaleza de familia. Es competente el juez que lleva la sucesión por conocimiento de causa, se llama fuero de atracción. El fuero de atracción está regulado en el artículo, ven un segundito, creo que es el artículo 75, pero no me acuerdo, ven un segundo, yo lo busco acá. Artículo 23, no es el 75, sino el 23. Venga, vamos a buscarlo por acá. En un segundito. 21, 22, 23. Véalo acá. Fuero de atracción. Cuando la sucesión que se tramita sea de mayor cuantía, el juez que conozca de ella y sin necesidad de reparto, será competente para conocer de todos los juicios que versen sobre la nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para suceder, petición de herencia, reivindicación por el heredero sobre cosas herenciales, controversia sobre los derechos a la sucesión por testamento o abintestato, o por incapacidad de los asignatarios, etc. ¿Qué significa esto? Que si la sucesión es de mayor cuantía, es decir, que la conoce el juez de familia, recuerden que los jueces de familia son jueces de circuito, que en Colombia no existen jueces de familia municipales. Si en Colombia dice juez de familia, estamos hablando de un juez de categoría de circuito. Entonces, si la sucesión es de mayor cuantía, le corresponde al juez de familia. Si la sucesión es de menor o mínima cuantía, le correspondería a un juez de familia municipal, pero no existe. Entonces le corresponde a los jueces civiles municipales. En esos casos,
de menor o mínima cuantía, no se aplica el fuero de atracción. Entonces, si estamos en un caso de mayor cuantía, el juez que conoce de la sucesión conoce de todo lo relativo a la sucesión, porque como él ya conoce que hubo un causante que dejó estos herederos, que otorgó, que no otorgó testamento, por ese conocimiento previo a esa persona se le facilita más la resolución de cualquier conflicto que está relacionado con ese problema. Entonces, como él ya tiene ese conocimiento previo, más fácil puede resolver cualquier otra situación que esté relacionada, como es el caso de la indignidad que la estamos viendo. Si fuera un proceso de menor o mínima cuantía, una sucesión, entonces, ¿quién es el juez competente? En ese caso, tendríamos que hacer otra vez el análisis de jurisdicción y competencia que nos enseñaron en Teoría General del Proceso, en el cual yo analizo cuáles son los factores que determinan la competencia. En este caso, el factor subjetivo dice que eso le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Venga, yo busco una diapositiva de Teoría General del Proceso para que vean, se recuerden esas clases de ese curso que en Teoría General del Proceso y demás, a todo mundo nos dio mucha dificultad hacer esos exámenes y aprendernos bien cómo eran esas mecánicas, pero eso tenía una utilidad. Y es que en todo el derecho lo vamos a utilizar. Entonces, mírenlo acá. Este es el cuadro que le estoy diciendo. Los factores que determinan la competencia. Entonces, el primero es el que está ahí arriba, que habla del factor subjetivo, donde miramos la calidad de las partes. En este caso, como son todos partes de derecho privado, son todos personas naturales, pues le corresponde a la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria son civil, penal, laboral, familia. Lo segundo que se analiza es el factor objetivo. Dentro del factor objetivo analizamos dos cosas. Lo primero es la materia. En este caso, esto tiene que ver con las relaciones dentro de la familia. Entonces, eso le corresponde al juez de familia en razón de la naturaleza del conflicto, porque yo estoy peleando por la indignidad del derecho de herencia y el derecho de herencia es un derecho que está regulado dentro del derecho de familia. ¿Listo? Luego pasamos a la cuantía. La indignidad no tiene cuantía, ese proceso no tiene cuantía, porque ahí yo no estoy peleando por un bien, por un monto de dinero específico, sino estoy peleando porque la persona al cometer o al realizar esas acciones que están descritas en este artículo, adquiere o podría adquirir esa calidad de indigno. Entonces miren que ahí yo no estoy mezclando dinero, entonces no puedo utilizar esta parte del factor objetivo que se refiere a la cuantía. Entonces, ¿cómo hago yo para saber quién es el competente para conocer de este asunto? Para eso existe el factor funcional. El factor funcional lo que hace es establecer en el Código General del Proceso de manera directa qué procesos le tocan a cada juez. Entonces, si nosotros nos vamos para el Código General del Proceso y miramos a partir del artículo 53 y siguientes, miren esta lista que está, perdón, a partir del artículo 15 y siguientes, miren esta lista que está acá a la izquierda. Acá están los diferentes artículos según los juzgados. Entonces tenemos que los jueces municipales están en el artículo 17, esos son civiles. Juez civil municipal está en el 18, juez de circuito está en el 19, juez de circuito en primera instancia, Vamos a mirar si eso sí es cierto que le corresponde a los jueces de familia. Empecemos por los jueces de familia en única instancia que están regulados en el artículo 21. Entonces dice, jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes procesos: la protección del nombre de las personas, suspensión y restablecimiento, custodia, cuidado personal, autorización, citación, permisos de menores, fijación y aumento y disminución, las medidas de protección de los cónyuges, las diferencias que surgen entre los cónyuges, la aversión, declaración de adoptabilidad, constitución, licencia para disponer, asuntos de familia por disposición legal necesaria, del divorcio, los conflictos de competencia, la protección legal de las personas, la homologación de las decisiones proferidas, la revisión total. Aquí no está, o sea que eso no le corresponde al juez de familia en única instancia. Miremos si le corresponde al juez de familia en primera instancia. Entonces, este me habla de los procesos contenciosos, de la investigación e impugnación de la paternidad del Estado civil, la liquidación de sociedades conyugales, la pérdida y suspensión de la patria potestad, de la designación y remoción de curadores, de la aprobación de cuentas, de la interdicción de personas, de la adhesión, de los procesos de sucesión de mayor cuantía, de la nulidad, reforma o validez de testamento, mírelo acá, de la indignidad o incapacidad para suceder y del desheredamiento.
Quiere decir que de manera directa la ley nos dice en el artículo 22 que le corresponde al juez de familia en primera instancia este proceso. Entonces, volvemos al mismo asunto. Mire que usted aquí, aplicando los factores de competencia, ya llegamos a que aquí le corresponde a familia y por el factor funcional le corresponde al juez de familia en primera instancia. Luego, ¿a cuál? ¿A cuál de todos los que hay en Colombia le corresponde? Entonces tenemos que aplicar el factor territorial. Y en este caso, el fuero personal, que sería el domicilio del demandado, ¿sí? Porque no puedo aplicar el fuero hereditario, porque el fuero hereditario es para la tramitación de las sucesiones, ¿ya? Si es de mayor cuantía, le corresponde al juez que está tramitando la sucesión por el fuero de atracción. ¿Listo? Entonces miren que por eso era que yo les mostraba el cuadrito donde decía cuáles son las normas o cuál es el sustento jurídico que tiene el derecho de sucesiones. ¿Sí? Porque uno nunca puede analizar y nunca puede aprender ni enseñar un tema si no tiene todo el contexto completo. Entonces, por eso en este cuadro están las normas sustanciales y las normas procesales. Y recordarán que inicié la clase diciendo que si bien el proceso en específico está relacionado en el artículo 473 al 522 del Código General del Proceso, como estamos hablando de un sistema jurídico, tenemos que tener en cuenta todas las otras normas del Código General, ¿sí? En este caso, miren que hablamos del artículo 23, que es el caso del fuero de atracción, y también analizamos el artículo 21, 22, bueno, por ahí, que hablaba de que le corresponde al juez de familia este proceso en especial. ¿Qué duda hay acerca de lo que acabo de explicar? Profe, para mí, no. Listo. ¿Qué clase de proceso es esto? Esto se hace mediante un proceso declarativo, porque ¿qué es lo que queremos? Una declaración de interdicción. En cambio, en la sucesión se hace con un proceso liquidatorio que ya lo habíamos visto antes. Muy bien. Entonces, ese es el fenómeno de la indignidad. Ya vemos que la indignidad no requiere que se haya hecho por testamento, sino que se puede hacer en cualquier momento. Incluso ya muerta la persona, se puede hacer el proceso de indignidad, pero recuerden que el artículo 167 del Código General del Proceso nos impone la carga de la prueba. Quiere decir que si yo digo, Ana María Vélez es indigna por esto y esto y esto, yo tengo la carga de la prueba de demostrar eso que estoy diciendo. Esas acusaciones que yo estoy lanzando en contra de Ana María las tengo que probar porque yo tengo la carga de la prueba. Entonces eso no es así acusando y sale. No, tengo que demostrarlo. Si se logra demostrar, listo. Quedó listo. Esa indignidad la pueden pedir los otros herederos o cualquier interesado. ¿Sí? Cualquier persona puede solicitar la indignidad. Existe otro fenómeno que es el fenómeno del desheredamiento. Ese fenómeno del desheredamiento es muy similar a la indignidad. ¿Dónde está la diferencia? Que el desheredamiento únicamente lo puede hacer el causante dentro del testamento. El testamento es un acto complejo. El testamento no solamente sirve para poner y repartir, poner asignaciones y repartir plata. Usted puede hacer testamento incluso sin repartir un solo peso. Porque el testamento es un acto que sirve, además de repartir, para hacer cosas como esta: declarar un desheredamiento, reconocer hijos, confesar un delito, en fin. Usted puede hacer un testamento únicamente para desheredar a alguien. El resto de la sucesión se reparte de manera intestada, pero esa persona no recibe por desheredamiento. Esta figura solo opera, repito, si hay la disposición expresa y específica dentro del testamento de que se deja sin herencia a fulano o a mengano. ¿Listo? Entonces, lo que le digo, este requiere disposición testamentaria y el testamento puede solamente contener eso, nada más, no hay problema, que eso es algo que la gente no sabe. La gente piensa que el testamento tiene que tener la disposición de los bienes. A mí por eso yo soy fan del testamento, me gusta.
porque no solo sirve para eso, tiene muchas utilidades. Volviendo a la discusión que teníamos antes, el fideicomiso, la sociedad y todo eso no sirven para eso. ¿Sí? Es más, si yo saco del fideicomiso, saco de la sociedad ese hijo calavera que vea, ¿sí? Esa persona podría demandar, como se los dije ahorita, demandar esos actos por defraudación de la masa herencial. En cambio, si yo veo que esa persona no se lo merece, allá vamos para las causales, yo puedo desheredarlo. Y ahí sí, no hay tutía, siempre y cuando se respeten las formas en las que se debe hacer ese desheredamiento, claro está. ¿Sí? Pero entonces miren la utilidad de esto, o sea, es una figura bien interesante. Miremos las causales de desheredamiento, están también en el Código Civil, artículo 1266, ¿ya? Y dice, un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las siguientes causas. Quiere decir, con esta primera frase, que no puede haber desheredamiento caprichoso. Que yo diga, es que este es muy negro, entonces, como yo soy racista, a este no le doy nada. No, eso no se puede hacer. Porque eso es una discriminación en razón del color de la piel o de la raza, si usted lo quiere poner así. Para mí, decir raza es antitécnico porque todos somos la raza humana, ¿cierto? Negros, blancos, morados, cafecitos, de todos los colores. Entonces, para mí, decir que discriminación en razón de la raza, pues me parece como así, ¿es que es un animal o qué? ¿Ya? Pero digamos que sí es una discriminación en razón al menos de la etnia, pues. Entonces, esas disposiciones no son válidas. Tiene que hacerse conforme a estas que están aquí descritas. Analicémoslas. Primero, por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Injuria por el proceso penal, podemos, digamos, describir la injuria como un hecho o un insulto que ofende a una persona porque atenta contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad. ¿Sí? Sobre todo, tiene la categoría de que es injusta. ¿Sí? Es una acción que fue proferida por alguien que deshonra, da descrédito, menosprecio a otro. ¿Sí? Y se considera un delito. Entonces, hay que diferenciar que hay injuria y calumnia. Eso lo vieron en penal. Si no lo vieron, estamos en la olla. Pero básicamente es, si usted insulta, si yo le digo, por ejemplo, Andrés, es que, Andrés se nos fue, pero si yo digo, por ejemplo, Mónica, es que usted es una bruta, es que usted es una bestia. ¿Eso qué hace? Eso lo que hace es atacar la dignidad, la honra, el honor. Eso ofende, eso genera digamos, un perjuicio moral. Entonces, ahí estoy injuriando, estoy insultando, ¿ya? El otro delito es la calumnia. La calumnia es cuando yo le indilgo a una persona la comisión de un delito. Entonces, no es lo mismo que yo le diga, Mónica, usted es una bruta, en el cual estoy insultando y generando un perjuicio moral, a decir, Mónica, es que usted es una ladrona, es que usted es una homicida, ¿sí? Es muy diferente y incluso las consecuencias de lo que estamos diciendo son totalmente diferentes. Es que una cosa es que yo puedo ser bruto, pero honrado, ¿sí me entiende? Sí, yo puede que yo sea que no tenga inteligencia, pero no he matado a nadie. Entonces, es muchísimo más grave la calumnia que la injuria, aunque son delitos pues que digamos en el Código Penal se les da un tratamiento igual y generalmente uno se llevan como si fueran hermanitos. Pero en el Código Civil se me habla únicamente de injuria. Yo podría, por analogía y teniendo en cuenta que son delitos similares, que atacan los mismos bienes jurídicos, que responden, digamos, a la misma afectación, siendo más grave para mi concepto la calumnia que la injuria, que el Código Civil se refiere a los dos, se refiere a injuria y calumnia, ¿ya? Pero lo volvemos a lo mismo, si somos exégetas, aquí solamente habla de injuria grave, ¿ya? Y ahí está el otro problema. El amigo Andrés Bello
era muy dado de este tipo de cosas. Entonces, injuria grave. ¿Qué es un insulto grave? ¿Qué se les ocurre? Mm, No, profe, todos los insultos, no, eso no es como igual. Acusaciones. No, porque ahí ya se me metió usted con calumnia. Sí, o sea, estamos hablando de insulto. ¿Qué sería un Sí, insulto un grave? O insulto sea, grave. yo creo que la gravedad estaría más dada por el nivel de ofensa que yo sienta. Ah, ya. Ujú. Me parece que eso va más por ese lado. Es más, aquí en Medellín, nosotros los paisas tenemos una característica, digamos, poco amigable, que es que nosotros somos muy soeces. E incluso muchas veces decimos a modo de aprecio insultos. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, llega Andrés y nos vemos en la universidad y yo, ¿qué hubo, huevón, marica? ¿Qué has hecho, marica? ¿Cómo vas? ¿Sí o no? Mire que esas expresiones soeces, procaces que yo estoy utilizando, no las estoy utilizando con ánimo de ofensa, sino antes, por el contrario, en una lógica muy extraña que tenemos acá de eh, cariño o afecto, ¿cierto? De confianza, ¿cierto? Yo no lo decía así a todo el mundo, sino a Andrés, que es alumno y amigo, toda la cosa, que hay una confianza, porque, ¿sí? Entonces, digo esa clase. Entonces, él, Andrés, no se siente eh, eh, agredido por esa expresión, él no siente que haya habido un insulto, sino que él incluso también lo reconoce como una palabra de afecto. No me pregunte cómo llegamos a ese punto, pero así es, ¿sí? E incluso él devuelve con esas mismas clases de expresiones. Diferente es cuando en una discusión se presenta y entonces ya se dan insultos y ya la idea así de eso no era así en ánimo, digamos, más de confianza, más cariñoso, más de bromeo, más de así, sino que ya es ánimo de insulto. Entonces, ustedes han visto que muchas veces las personas se dicen cosas y no hay problema, y de pronto se dicen una palabra que es así, le tocó el nervio y ahí es cuando se fue toda la... ¿Sí? Entonces yo creo que cuando se habla de esa injuria grave va más relacionado con eso. El problema vuelve a ser la carga de la prueba. ¿En qué momento, o sea, cómo demuestro yo cuándo la injuria es grave y cuándo es leve? Ahí es lo que me parece a mí complejo de esa redacción específica del código. Si fuera simplemente injuria, pues entonces entendemos el delito de injuria, ¿sí? O sea, que la persona al menos haya sido denunciada por injuria y que debe haber una sentencia que se le condena por injuria, ¿sí? Que cada rato escuchamos que tal congresista le dijo a tal otro y entonces lo demandaron por injuria y entonces o tal periodista demandó y dijo tal cosa y entonces el político lo demanda por injuria y calumnia y entonces le tocó retractarse. Sí lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Es muy común en este medio escuchar ese tipo de cosas. Entonces, si simplemente dijera injuria, creo que nos referiríamos a eso, que haya habido esta situación y que se haya dado el proceso penal. Pero como no dice específicamente, solamente dice injuria grave, entonces nos hace suponer eso. Para mí, la interpretación que yo, Daniel Lopera, le doy a esto es el grado en el que el afectado siente que eso es grave o no. Entonces, en el momento en el que la persona se siente ofendido profundamente en su honor, honra o el nombre, etcétera, ahí es cuando la injuria se vuelve grave. ¿Sí? Y también tendríamos que mirar cuál fue la injuria, porque si yo le digo, no, es que usted sí es un bobo, parce. ¿Sí? Pues eso no es que sea muy grave que digamos, pero si yo ya me meto con otras cosas y ya doy otra clase de insultos, entonces ya si la cosa se pasa eh, a ese campo, pues. ¿Listo? Muy bien, sigamos con la que sigue, la número 2. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución pudiendo. Y entonces volvemos aquí con las redacciones complejas y volvemos otra vez con la redacción que nos deja pensando y volvemos y dice, por no haberle socorrido. Y aquí es el clásico ejemplo en el que nos hablaban a nosotros de las famosas lagunas jurídicas.
no haberle socorrido. ¿Qué es no haberle socorrido? Porque tenemos en cuenta el delito de omisión de socorro. Yo busco el Código Penal y buscamos omisión de socorro para leerlo específicamente. Es el artículo 131 del Código Penal. Código Penal colombiano. Y dije el 131. Tan. Dalo acá. 131. Dice, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. O sea que mire que este delito implica que yo no le presto ayuda a una persona cuya vida o salud se encuentra en grave peligro. Se está refiriendo a lo mismo. Me dice que en caso de demencia no le presto ayuda porque corre riesgo su vida o su salud. O sea, es una redacción difícil. Yo, en este caso, que para mí es una laguna jurídica, creo que nos debemos devolver a lo que nos dice el código acá atrás. Yo creo que esa falta de socorro está relacionado con lo que está aquí en la causal sexta, en la causal sexta, que es el abandono, que nos dice que es la falta absoluta o temporal a las personas que requieren cuidado personal en su crianza o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. En mi concepto, esa falta de socorro que me dice ahí se refiere más a esto que me está refiriendo. Ese numeral sexto del artículo 1025 me parece a mí que se refiere más a eso que a lo que se refiere el Código Penal en este asunto. ¿Sí? Por las condiciones específicas, porque es que me dice que en caso de demencia no le preste el socorro. Entonces, si la persona ya está demente, es decir, si la persona ya tiene el padecimiento psicológico que le impide autodeterminarse, que fue lo que dijimos, la definición que dimos de demencia, pues no se me ocurre mucho más cómo podría afectarse su salud. O sea, ya que la persona por ese estado de afectación psicológica, por ejemplo, se haga daño, sí, bueno, ok, pero yo sinceramente pienso de que está más referido a ese abandono de esa numeral sexto del artículo 1025 del anterior. ¿Ya? Causal tercera, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. ¿Sí? Entonces, si la persona está amenazada, no vas a otorgar testamento porque te mata a tu familia o cualquier cosa así, cualquier amenaza, o cualquier fuerza que se haya podido ejercer, también podría hacerse. ¿Sí? El problema de esto es que tiene que demostrarse, volvemos a lo mismo. Entonces, el testador tendría que demostrar esa circunstancia o al menos dejar constancia, dejar la prueba de que eso sí ocurrió o que sea un hecho notorio de los que no requieren prueba. Porque ustedes, si recordarán en clase de teoría general de la prueba, nos dicen que cuáles son los hechos que yo tengo que probar y cuáles son los hechos que no requieren prueba. ¿Ya? Déjenme, yo busco una diapositiva de probatorio para que lo vean. Todo esto es un sistema. Yo, ¿por qué me meto con una materia, con otra materia, con otra materia, con otra materia? Porque es que estamos estudiando Derecho y el Derecho es un sistema. Aquí las cosas no son islas. Las asignaturas no son islas porque todo es el sistema jurídico colombiano. Entonces, en la carrera, tenemos que integrar todo lo que vamos aprendiendo. A nosotros no nos enseñan una cosa para que ustedes la aprendan, haga el examen y chao, y ya lo olvide. No, todo es un sistema. Entonces yo por eso me meto con una, con otra, con otra, con otra. Y como yo tengo la suerte de dictar casi todas las que he mencionado y de tener diapositivas y cosas de casi todas las que he mencionado, entonces pues prefiero utilizar ese material para que usted tenga eso. Entonces, si se estaba preguntando por qué es que me meto con uno y con el otro y con el otro y con el otro, es por eso. Porque me parece a mí que así es la forma en la que se maneja el derecho como sistema. Bueno, muy bien. Entonces le estaba diciendo, hay unos hechos que requieren prueba. ¿Cuáles son lo que yo tengo que probar? Esto. Estos son los hechos que requieren prueba. Pues yo miro si estoy mirando lo que sí es. Que no vaya. Sí. Estos son los hechos que requieren prueba.
Los hechos humanos, cuando yo estoy hablando de conductas humanas, que este hizo, que este no hizo, que este, ¿sí? Las conductas humanas tienen que ser demostradas. También tendrán que ser demostradas las normas seccionales. Es decir, tenemos normas jurídicas nacionales, las leyes, pero también hay normas seccionales. Por ejemplo, el pico y cédula. El pico y cédula que pone el alcalde es una norma seccional. Se llama seccional porque está en una sección del territorio. No es de aplicación del todo el territorio, sino nada más en una sección del territorio. Entonces, en ese caso, para poderme sancionar, me tendrían que probar que existe esa norma seccional. ¿Cómo? Con la gaceta en la alcaldía, con el decreto de la alcaldía donde dice que los días de pico y cédula son tales y tales. ¿Sí? ¿Qué otro hecho requiere prueba? La ley extranjera. Para demostrar que hay una ley extranjera, pues yo tengo que haber traído la gaceta del Congreso de ese país y demás. La costumbre, los hechos de la naturaleza. Ah, es que hubo un terremoto, pruébelo. ¿Sí? O los hechos de las cosas u objetos materiales. ¿Sí? Ah, es que el carro estaba en una y se desengranó. Pues tiene que demostrar el hecho de las cosas, que no hubo conducta humana. Entonces, cuando a mí se me habla ahí de que hubo omisión de socorro o ese abandono o que hubo esa fuerza o ese dolo que me impidió testar, como eso es una conducta humana, yo tengo la obligación de probarlo, porque dice, si la persona que ha ejercido fuerza o dolo para impedir testar, esa fuerza o dolo es una conducta humana y yo la tengo que probar. ¿Cuál sería el único evento en el cual yo no la tendría que probar para que eso aplicara? Si se encuentra dentro de los hechos que no requieren prueba, que son estos, que son las normas jurídicas nacionales, no es el caso, la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho público, tampoco es el caso, las reglas de la experiencia, no es el caso, los juicios, no es el caso, los hechos imposibles, no es el caso, negaciones o afirmaciones indefinidas, tampoco. Este sería un hecho notorio. ¿Qué son los hechos notorios? Son unos hechos que por su impacto social son conocidos ampliamente, bien sea a nivel local, regional, nacional o incluso mundial, ¿sí? El hecho notorio no tiene que ser un hecho notorio mundial, como el COVID-19, por ejemplo. Yo no tengo que probar que la enfermedad existe. Es un hecho notorio que existe, ¿ya? Pero puede ser incluso local. Acá en Medellín sabemos que tal cosa, ¿ya? Entonces, si esa conducta, esa fuerza o dolo, se vuelve un hecho notorio, digamos que salen las noticias y se vuelve la comidilla del pueblo y así, como cada vez que ocurre, digamos, por ejemplo, el caso de esta niña que la violaron los del ejército, ¿sí? Eso se vuelve un hecho notorio, ¿ya? Porque es de amplio conocimiento. Entonces, si eso se llegara a hacer a ese lado, yo no requiero prueba, porque es un hecho notorio, ahí no lo tendría que probar. Pero si no está dentro de los hechos que no requieren prueba, que son todas este abanico que les estoy mostrando aquí, si esa conducta que realizó la persona no se enmarca dentro de todos estos, yo tengo que probarlo. Recuerden que el artículo 167 que les mostré ahorita dice que a las partes les incumbe probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas de las cuales buscan su aplicación. Entonces, si yo lo que estoy buscando es la aplicación del desheredamiento por esta causal tercera, yo tengo que probar el supuesto jurídico. El supuesto de hecho, perdón. ¿Cuál es el supuesto de hecho? La fuerza o el dolo, tengo que probarlo. La única forma en la que no lo tendría que probar, y simplemente lo menciono, es cuando sea un hecho notorio. ¿Listo? Y cuarto, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin el de la justicia en subsidio, estando obligado a obtenerlo. Y aquí es cuando todo el mundo hace como, ¿qué? ¿A qué se está refiriendo esta vaina aquí? Para entender este numeral cuarto del artículo 1266, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Déjenme, yo busco aquí el Código Civil, ¿sí? Y vamos a buscar por acá. Denme un segundito. Vale. Se refiere al artículo 117 del Código Civil.
El artículo 117 del Código Civil nos habla del matrimonio de menores de edad. Y dice, los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso por escrito de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto o se hallara impedido, para conocer de este permiso bastará el consentimiento del otro. ¿Dónde está el problema? Si la persona es menor de edad, pero depende de la minoría de edad, porque recuerden que en Colombia se catalogan los menores de edad y están los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Los incapaces absolutos, que son las personas menores de 14 años, no pueden realizar ningún acto jurídico por sí mismos, sino que todos los actos jurídicos lo tienen que hacer por medio de sus representantes legales. En este caso serían sus padres, o si sus padres no viven, un representante legal que ha sido nombrado por un juez. ¿Listo? Y que queda inscrito en el registro civil de nacimiento. Pero los incapaces relativos, que son las personas de 14 a 18 años, esas personas sí pueden realizar algunos actos jurídicos por sí mismos, sin necesidad de su representante legal. Uno de los actos jurídicos que se puede realizar es el matrimonio. Y usted pensaría, ¿por qué? Pero todos tenemos en la familia una abuela, una bisabuela que nos cuentan historias que se casaron con 15, con 14, con 16, con 17 años. ¿Sí o no? Sí, Sí, así claro. es. Entonces, como eso antes era la usanza, por eso es que existen estas normas. Y acuérdense que estas normas son muchísimo más antiguas. Si este código lo hiciéramos hoy en día, esto desaparecería y diríamos que los menores de edad no se pueden casar y punto. ¿Sí? Pero como estamos hablando de normas que vienen, o sea, que son costumbres y culturales ancestrales, ¿sí? Entonces, por eso es que están esas normas. ¿Qué es lo que pasa? Que se establece esto, pero en ninguna otra parte dice cuál es el efecto de realizar el matrimonio sin el consentimiento de los padres. Eso también tiene que ver con lo de los matrimonios arreglados, ¿cierto? Pero el problema es que cuando usted analiza la validez de los actos jurídicos, usted se da cuenta de que ese no consentimiento de los padres no afecta la validez del acto. Es decir, la persona permanece casada. No es que el matrimonio no es válido a menos que se dé el consentimiento, como lo que pasaría con el acto de una persona incapaz absoluto, que si el representante legal no acepta, no se puede realizar el acto jurídico, porque la persona no lo puede celebrar por sí mismo. En este caso, como la persona es incapaz relativo, el acto sí se puede celebrar. Y en efecto se celebra, pero entonces, ¿cuál es el efecto que genera el no permiso? Nada, nada excepto el desheredamiento. Que si usted se casa sin ese permiso, puede ser desheredado. Ese sería el efecto jurídico de ese artículo 117, porque cuando usted lo lee, usted se da cuenta, y cuando uno termina de leer todos los demás artículos relativos al matrimonio y concordando esto con la teoría de los actos jurídicos y de los negocios jurídicos que uno ve en obligaciones, se da cuenta de que no existe en efecto una consecuencia jurídica del haber contraído el matrimonio sin tener ese permiso, que llama mucho la atención. Entonces, yo recuerdo cuando nos enseñaban en familia esta parte del matrimonio, nos decían eso, que los menores de edad sí pueden contraer matrimonio, pero necesitan el permiso de los padres. Entonces yo recuerdo haber hecho la pregunta, pero ¿y qué pasa si los padres dicen que no y la persona aún así se casa? Entonces, el matrimonio es válido, funciona el matrimonio, sigue quedando el matrimonio, pero, la consecuencia la podría tener los padres al tener el derecho a desheredar, porque todo esto se da, recuerden la antigüedad de las normas. Entonces recuerden que, digamos, una persona mal casada genera una deshonra para la familia, para el padre, ¿sí? Y entonces es unas normas que están profundamente incrustadas con las costumbres de la sociedad. Y como nosotros venimos de una costumbre conservadora católica, la misma que tenía Chile, la misma que tenía Francia,
incluso la misma romana, no en este caso católica, pero tiene los mismos valores básicos, uno puede encontrar esos arraigos culturales de la razón de ser de esta clase de normas, ¿sí? Entonces es muy interesante cuando uno analiza así desde el punto de vista del origen, del porqué de la norma, de dónde salen esas normas, y se da cuenta de que todo parte de ese arraigo cultural que tenemos. Es muy interesante ese asunto. Pero ya saben, si el menor de edad se casa sin el consentimiento, ¿cuál es el efecto? Nada, el matrimonio es válido. ¿Cuál es el efecto? Que puede ser desheredado. Que es esa causal. Esta causal cuarta del artículo 1266 del Código General del Proceso. Del Código Civil, perdón, Código Civil colombiano. ¿Ya? El desheredamiento, como les dije, si comparamos las dos figuras, sirven para lo mismo, la indignidad y el desheredamiento. La indignidad sirve para dejar sin herencia a una persona que, entre comillas, no se lo merece, ¿sí? Porque ha incurrido en alguno de esas causales que vimos que están reguladas en el artículo 1025. Y el desheredamiento sirve básicamente para lo mismo. ¿Dónde estarían las diferencias? Que la indignidad requiere declaración judicial y el desheredamiento requiere la declaración dentro del testamento. Que en el testamento se establezca que se deshereda. Si no hay testamento, no hay desheredamiento. Ya tendrían que mirar las otras personas si solicitan la indignidad. ¿Listo? Muy bien. Y para terminar la clase de hoy, vamos a ver el último elemento, que es la conmoriencia. La conmoriencia es un fenómeno que está regulado en el artículo 95 del Código Civil. Este artículo dice: si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera que no pudiere saberse el orden en que hayan ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubieran perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiera sobrevivido a las otras. ¿Qué significa eso? Que si en un acontecimiento mueren varias personas que son parientes, obviamente, y no podemos establecer el orden de su deceso, por ejemplo, se cae un avión, ¡pa! Y ahí van papá, mamá, hijos, hermanos, tal. Entonces no sabemos quién se murió primero y quién se murió después. Entonces se presume que todos se murieron a la misma vez sin sucederse. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué el fenómeno de la conmoriencia es importante? Miremos el siguiente ejemplo y vamos a ver los dos casos, si hay conmoriencia y si no hay conmoriencia. Muy bien. Tenemos por acá a Pedro. Y Pedro está casado con María. Fruto de ese matrimonio, tienen 3 hijos. Que se llaman Hugo, Paco y Luis. Los papás de Pedro son Andrés y Sofía. Muy bien. Entonces vamos a suponer que Pedro se muere. En este caso, ¿cómo repartimos la herencia de Pedro?
La herencia de Pedro debemos llegar a ser, esta es la herencia, ¿sí? Pero yo lo hago aquí con una forma para que no quede eso tan choneto. Esta es la herencia. Y entonces, la mitad de esa herencia, ya habíamos dicho, la mitad del patrimonio, perdón, sería de la cónyuge, de María, ¿sí? Vamos a suponer que todos los bienes que tiene Pedro son sociales. Listo, empecemos por ahí. Entonces, la mitad de los bienes, toda esta mitad, le corresponde por gananciales a María. La otra mitad, esta mitad de acá, es lo que vamos a repartir para los hijos, ¿ya? Entonces tenemos que coger esta mitad de acá, que es lo que le corresponde por gananciales a Pedro, y eso es lo que vamos a repartir. En este caso, ¿en qué estado se encuentra la sucesión? ¿En qué orden, perdón? En primer orden hereditario, ¿sí? Porque tiene los descendientes vivos. Entonces, estos ascendientes no reciben nada, ¿ya? El cónyuge no recibe nada porque en el primer orden hereditario, quienes reciben son los hijos. ¿Listo? Hasta ahí no he dicho nada raro. Entonces tenemos que coger esta mitad y la repartimos entre los tres hijos. 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces ahora miremos qué ocurriría si hay la conmoriencia. Vamos a decir que que Pedro iba con el carro con sus tres hijos, Hugo, Paco y Luis. Y sufren un accidente y mueren las 4 personas. Si yo puedo establecer que Pedro fue el primero que falleció y que después, así sea unos instantes, le sobrevinieron sus hijos, quiere decir que la herencia de Pedro le corresponde a los hijos, ¿sí o no? Y que luego ellos, teniendo ese derecho por transmisión, se lo dan a sus herederos. ¿Estamos? Lo acabamos de ver, acabamos de explicar la transmisión. ¿Entendido esa parte o no? Sí. O sea, Pedro muere, entonces el derecho de herencia le pasa a los hijos. Como los hijos se murieron después también, entonces por transmisión, esos hijos le transmiten a sus herederos el derecho de herencia. ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, Señor. entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Que los hijos, por transmisión, ¿quiénes son los herederos de estos hijos? Ellos no tienen hijos. Entonces, ¿quiénes son los herederos? María la madre. María, la madre. María la madre. Entonces, María recibiría toda la herencia, porque ella recibe la mitad acá en negro, que son los gananciales de ella. ¿Listo? Y esta parte roja, que sería lo que le toca a los hijos, le tocaría también a ella. Entonces, ella recibiría los gananciales y por transmisión lo que le tocaría a sus hijos. ¿Estamos? Pero, ¿qué ocurre si yo no puedo establecer el orden del deceso? Entonces, yo tengo que decir que todos murieron a la misma vez sin sucederse. Quiere decir que los bienes de Pedro nunca pasaron a sus hijos. Él nunca se los transmitió. Entonces, en el momento en el que Pedro muere, no tiene hijos, porque esos están muertos también. Entonces, ¿quiénes son los herederos de Pedro? Los padres. Los ascendientes Los y el ascendientes. cónyuge. Entonces, volvemos al mismo asunto. María recibe el 50% por gananciales. Eso no va a cambiar porque eso no es herencia, eso son gananciales. Y este resto, esta parte roja, le correspondería entonces a Andrés, Sofía y a María, porque en el segundo orden hereditario dijimos que ahí sí le corresponde al cónyuge herencia. Entonces, mire que si hay conmoriencia, a María le toca es un 33% del pedazo de la herencia y los gananciales. Pero si yo logro establecer que Pedro murió primero, entonces a María le toca todo, porque ella es la que representa a estas personas. Entonces, mire que ese fenómeno de la conmoriencia sí puede llegar a ser muy importante, porque eso es lo que obsta para que esos papás reciban algo, ¿sí? Los papás de Pedro, o no reciban nada. Porque si hay conmoriencia, estos dos señores reciben. Si no hay conmoriencia, todo se queda aquí y ellos no reciben nada, ni un solo peso. ¿Ya? Entonces, esos fenómenos, que es muy difícil que ocurran, pues, y que son unas cuestiones muy,
muy estrafalarias, pues, que llegaren a ocurrir. Pero si esto pasa, pues entonces tenemos esta circunstancia, esta situación, ¿ya? Entonces, la conmoriencia es un fenómeno que uno también tiene que tener en cuenta siempre, sobre todo cuando hay esas situaciones como accidentes de tránsito, accidentes aéreos, un atentado, por ejemplo, que tiraron una bomba y así, que ya gracias a Dios en Colombia no hay casi, pero que en la época de los 90 todos sabemos la historia de Colombia que fue desastrosa. Si no, los invito a que vayan a donde quedaba el edificio Mónaco. Ya ese edificio lo tumbaron y hicieron uno que llama el Parque de la Memoria o algo así, y hay un monumento, es un pasaje grande, donde dicen las bombas que puso Pablo Escobar y la cantidad de muertos. O sea, uno pasa por ahí, es impresionante. ¿Cómo será que el parque mantiene una aura así lúgubre y las personas que viven alrededor dicen que es como un cementerio porque es impresionante los atentados? Son pero muchos, 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 muchos. Ustedes recordarán uno de los más famosos que fue el del avión, ¿sí? El avión de Avianca que le pusieron una bomba. Sí, señor. Ahí ese es el caso perfecto para una conmoriencia, por ejemplo. Entonces, no es muy común, eso no pasa todos los días, pero cuando pasa puede tener unos efectos bien importantes, porque si yo puedo establecer que los hijos, o al menos uno de ellos, sobrevivió siquiera un instante, ¿sí? Por ejemplo, que el médico llegó y dijo, ah, no, este señor no está muerto, uy, este todavía respira, ah, no, ya murió. Solo con ese instante ya se desvirtúa la conmoriencia, porque el otro ya estaba muerto y ese ya, entonces el otro murió primero y este murió después. Y eso cambia totalmente para dónde se mueven las herencias, ¿sí? Porque por transmisión se pueden mover. Mírenlo ahí en el ejemplo, cómo cambiamos de un lado al otro, sí, de manera dramática, pues. ¿Quién tiene alguna duda? No, profe, todo muy claro. Me quedó súper claro. Muy bien, entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Mañana a las 8 de la mañana nos vemos entonces. Tenemos sesión de 8 a 12, igual que aquí, hacemos un break y lo vamos tomando y ya nos vamos a empezar a meter ahora sí con el tema del testamento, que todavía nos faltan algunas cositas de las generalidades que vamos a ir mencionando, pero ya nos vamos a empezar a meter con lo que es el testamento. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, profe, Señor. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Ya la otra clase está montada y está dentro de la lista de reproducción. Apenas termine esta de procesarse, la pongo a montar también para que nos quede lista en el canal. ¿Listo? Vale. Listo, Nos vemos. Bueno, gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao.